desviaciones verticales. Entonces, cuando hablamos de desviaciones verticales en estrabismo, hablamos generalmente de las desviaciones asociadas al estrabismo esencial. Y hablamos de desviaciones verticales no disociadas, que se pueden manifestar en elevación, y se denomina hipertropia, o en depresión, que se denomina hipotropia, siempre refiriéndonos al ojo afectado. Estas desviaciones verticales no disociadas generalmente son incomitantes, es decir, que presentan, cuando se asocian a un estrabismo horizontal, diferentes ángulos de desviación en la mirada arriba, en la mirada al frente y en la mirada abajo, conformando los famosos síndromes alfabéticos en A o en B, dependiendo si es una hiperfunción del oblicuo superior, sería la A, inferior, la B. También hay desviaciones verticales no disociadas comitantes y pueden estar asociadas a alteraciones de los músculos rectos verticales u horizontales. Se cree que por alguna alteración en las poleas, que también pueden generar a veces estrabismos incomitantes similares a los síndromes alfabéticos. Después tenemos el capítulo de las desviaciones vertical disociadas, o DVD, en la sigla que más se nombra esta alteración, y esta desviación está asociada al síndrome de Ciancia, generalmente acompañada con esotropia y nistagmos latente, pero puede verse también con exotropias, o solo la desviación vertical sin manifestación horizontal. Y después tenemos la asociación de estas dos desviaciones, que es el cuadro que más dolor de cabeza nos da para diferenciarlos y medirlos en la clínica, especialmente en los niños, que es la desviación vertical disociada junto a una desviación vertical producida por una hiperfunción de algún músculo oblicuo. Además de estos cuadros asociados a estrabismos esenciales, tenemos otros estrabismos que se manifiestan en el plano vertical, como por ejemplo los producidos por las parálisis del tercero, del cuarto, de las fibrosis congénitas de los músculos extraoculares, o CFOM, y también la parálisis monocular de la elevación. Entonces vamos a ir mostrando algunos pacientes de estos. Por ejemplo, este acá es una parálisis del cuarto nervio, que puede ser congénita o adquirida. En este caso, en este chiquito, era congénita. Se presentan generalmente con tortícolis, no manifiestan diplopia, porque es congénita, sí las adquiridas, y el tortícolis es un tortícolis en el eje vertical o mixto, con la cabeza, o sea, torsional, con la cabeza inclinada hacia el lado del hombro del ojo sano. Si enderezamos esa cabecita, podemos observar cómo el ojito izquierdo manifiesta hipertropia y exotropia. Cuando inclinamos la cabeza sobre el lado de su tortícolis habitual, vemos que está en una ortodeforia. En cambio, cuando inclinamos la cabeza hacia el lado contralateral, se manifiesta hipertropia del ojo afectado. Y este es el famoso signo de Wilczewski, característico de las parálisis del cuarto nervio, ya sean congénitas o adquiridas. En estos chiquitos los estudiamos, generalmente cuando son desviaciones bastante grandes, con tortícolis muy severos, con imágenes. Pedimos una resonancia, y justamente este paciente presentaba una gran hipoplasia del músculo oblicuo superior, a tal punto que parecía una aplasia. Fíjense, este es el lado sano, el oblicuo superior sano, y acá está el lado izquierdo que tiene ese remanente, que fue confirmado una gran hipoplasia en cirugía. Había músculo, pero sumamente adelgazado y hipotrófico. Otra forma de estudiar a estos pacientes es con el estudio de la torsión en retinografía o al fondo de ojo. Al fondo de ojo y estudiar la torsión en un niño es compleja, pero algunos nos ayudan. Y como ven en el caso izquierdo, había una extorsión del lado afectado. Todos son los signos positivos de esta alteración. También tenemos parálisis del cuarto nervio en adultos. En adultos no tenemos grandes desviaciones, los tortícolis del paciente a veces ni se da cuenta, o dice que tengo una contractura en el cuello, esos son los síntomas más frecuentes, pero si son adquiridas, sí hay diplopia. Acá tengo este paciente es una congénita, y este paciente es adquirida por un accidente.
Los dos son desviaciones chicas, a lo largo de 10 a 12 dioptrías en posición primaria, pero esta paciente no tiene mucha manifestación clínica más que su tortícolis, sin embargo, el masculino sí tiene una gran diplopia que le hace intolerable porque fue justamente adquirida. En las dos causas vamos a tener el síndrome B por hiperfunción del músculo antagonista del mismo lado del ojo afectado. Entonces, en posición primaria hay una hipertropia que va a aumentar en la mirada opuesta por hiperfunción del oblicuo inferior, que es el antagonista del oblicuo superior parético, y en el caso en que fije con ese ojo parético, vamos a ver que ese ojo hace un signo de falling down también en la versión opuesta. Hacia abajo ven cómo forma la B y cómo se abre arriba casi en una exodesviación. La hiperfunción del oblicuo contralateral, oblicuo inferior, se observa en la mirada arriba y en la lateroversión opuesta. Lo mismo en este paciente, en posición primaria observamos la hipertropia del lado izquierdo, que aumenta mirando hacia la derecha, se abre arriba y se manifiesta también esa desviación vertical. Acá hablamos de desviación vertical. La nomenclatura en estrabismo es decir que es positiva cuando afecta al ojo derecho y negativa cuando afecta al ojo izquierdo, pero en general, como esto suele ser bastante confuso cuando hablamos con otros colegas, se puede decir nada más hipertropia derecha o hipertropia izquierda. Cuando tenemos parálisis o sospechamos parálisis del cuarto, tenemos que hacer una reglita que es el test de Parkes, que tratando de identificar cuál es el ojo con hipertropía, cuál es el ojo que está más alto. Una vez que identificamos eso, buscar qué pasa en las miradas laterales y si hipertropía aumenta, midiéndolo con los prismas, con cobertes alternos, y después inclinar la cabeza hacia un lado y hacia el otro y ver qué sucede con esa desviación. Generalmente, cuando es una parálisis del cuarto, esa desviación va a aumentar hacia el lado del ojo afectado, o si fuera bilateral, hacia el lado del ojo más afectado. Entonces esta es una de las desviaciones verticales más frecuentes que vemos producidas por parálisis. La parálisis del tercer nervio también tiene una desviación vertical, puede ser congénita o adquirida, como todos saben. Este es el caso de un pacientito con parálisis congénita del tercer nervio. En posición primaria se encontraba en esta posición, fijando con el ojo derecho, con una ptosis casi total del ojo izquierdo, y cuando fijaba con el ojo izquierdo, observamos que levantaba el párpado, o sea que acá había una pseudoptosis, y este ojo, el ojo fijador, se iba para arriba, hacía una hipertropia, y este ojo por abajo del párpado estaba en hipotropia porque tenía un déficit en la depresión y también en la elevación. Cuando era más chiquito este niño, fijaba con su ojo parético, como ven en esta foto, tenía este tortícolis y tenía una gran hipertropia del ojo sano. Cuando creció, pasó a fijar, como sucede en estos casos, con el ojo sano, y se manifiesta en la clínica casi toda en el ojo izquierdo. Esto tanto en adultos como en niños se manifiesta de esa manera. En niños no tiene, en las congénitas no hay diplopia, manifiesta, en cambio en los adultos lo más característico es la diplopia. Otra alteración en el plano vertical es la parálisis de la elevación. Se produce por una alteración congénita de la inervación craneal que afecta al recto superior. Puede ser supranuclear o a nivel nuclear o infranuclear. La supranuclear va a tener ver, las otras no. Y como vemos acá, la paciente fijando con el ojo sano, que es el izquierdo, manifiesta una ptosis del ojo derecho, con bastante componente también de pseudotosis. Y se ve la hipotropia al levantar el párpado. Acá está fijando con el ojo izquierdo, y acá se vería la hipotropia. Y cuando fija con su ojo alterado, con su alteración, el otro ojo hace la hipertropia correspondiente a una desviación vertical, que cumpla la ley de Hering. En el estudio por resonancia, lo que se ve en estos casos es una gran hipoplasia del componente del recto superior y del elevador del párpado, que da origen a este cuadro.
Hay esta clasificación de alteraciones en la aducción en el plano vertical, es del libro de Romero Apis, el cual nos basamos en el curso anual de estrabismo de las cuales hablaron las doctoras anteriormente, y clasifica también que estas aducciones pueden deberse a una hipofunción muscular o del nervio. Y esto puede verse generalmente a alteraciones orbitarias, como mucoceles, tumores de órbita, puede verse a un exceso de cirugía previa en alguno de los músculos rectos o oblicuos, a un traumatismo con sección muscular o a un músculo perdido postquirúrgico. En este caso, esta paciente tiene una alteración mixta por una malformación del techo orbitario izquierdo, se presentaba en posición primaria con exotropia y una desviación vertical, una hipertropia del ojo izquierdo, una inversión vertical negativa de 18 dioptrías, y como ven en la mirada arriba, había elevación, pero el ojo se hundía un poquito, había como una enoftalmización en la mirada superior, y en la mirada inferior había una alteración, una limitación de la mirada inferior. A la derecha hacía como esta pseudo hiperfunción del oblicuo inferior, y a la izquierda. Cuando le pedimos las imágenes, se observa este defecto óseo congénito con un atrapamiento o una fascia quizá de todo el componente del recto superior y el elevador del párpado que se mete en esa malformación, con gran hipoplasia del componente, y acá en la reconstrucción se observa el gran defecto óseo que presentaba esta chiquita. Y esto ocurre porque la órbita, el desarrollo orbitario, es dependiente de interacciones entre el ojo, la cresta neural y los músculos extraoculares en desarrollo. Entonces acá había una alteración en el plano vertical, secundaria una malformación orbitaria del techo. Otra causa que trae alteraciones en la motilidad ocular es las infecciones de los senos paranasales, especialmente cuando son de gran magnitud, o alguna celulitis orbitaria también, que produce esto. Esta chiquita tenía, esta es la posición primaria, una hipotropia con ptosis, y limitación de la elevación, y ligera limitación de la abducción de ese ojo, y sí una marcada de la aducción. La depresión estaba conservada. Y ella se sentía bien, tenía un poquito de fiebre, le pedimos imágenes para ver qué estaba pasando, y lo que estaba pasando es que tenía un gran absceso que ocupaba el sector superior de la órbita, involucrando los músculos elevador y recto superior, y que se extendía hacia la fosa cerebral frontal, hacia la fosa cerebral anterior, provocando una encefalitis. O sea que era una sinusitis, una pansinusitis de ese lado con una encefalitis, y se manifestaba con esta alteración. Obviamente tiene tratamiento intravenoso de antibióticos, y el cuadro puede mejorar, y si no hay que intervenirla para drenar el absceso, como ocurrió en esa paciente. Otras causas que limitan o alteran la motilidad en el plano vertical son las restrictivas. Las fracturas de piso, el síndrome de Brown, la miopatía tiroidea, fibrosis del recto inferior, un cuadro que afecta a los músculos en forma congénita, algunas miopías altas o adherencias postquirúrgicas. En este caso es una fractura de piso en un niño, que es el mecanismo de fractura es diferente, ya vamos a hablar cómo es. En posición primaria este chiquito manifestaba diplopia, y fíjense que casi no se nota que tuviese una desviación en este ojo. Sin embargo, cuando pedimos que mire hacia arriba hay una limitación de la elevación y una limitación de la depresión. Y él tenía una diplopia vertical porque este ojo estaba en una ligera hipertropia. En la mirada a la derecha y a la izquierda estaba conservada, y estos cuadros de fractura de piso en los chicos se producen por un tipo especial de fractura que es con atrapamiento o en puerta trampa, donde cuando hacemos las imágenes no vemos un defecto óseo abierto como se ve en los adultos, ya que el hueso es más flexible, y se observa, de todos modos se observa como un cizallamiento, como que se abrió, entró el tejido y se volvió a cerrar, hace la puerta trampa. Y fíjense la gran extensión de la fractura que iba desde la pared anterior hasta el cono, hasta el vértice orbitario. Esto hace que produzca este cuadro de limitación tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto tiene resolución
quirúrgica, se puede tratar de devolver el contenido orbitario a su sitio, cerrar, si es necesario, este defecto óseo con una prótesis, pero generalmente no hay una gran recuperación de la motilidad porque intervienen un gran componente parético, a veces no solo restrictivo. Acá tenemos otro caso donde tenemos el síndrome de Brown. El síndrome de Brown es una alteración en la polea del oblicuo superior, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Esta era una chiquita sana que hizo un cuadro inmunológico y empezó a ver doble, a marearse, a sentirse mal, y la mamá pediatra se dio cuenta que el ojito estaba desviado. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encuentra ese cuadro de alteración de la motilidad, especialmente en la posición diagnóstica que es en la mirada arriba y en aducción y adentro. Entonces tenemos la fijación con el ojo izquierdo, el ojo derecho en hipertropia, en la mirada a la derecha vemos cómo ese ojito en vez de elevar, baja, hacia la otra versión está conservada, en la mirada arriba hay una limitación, en la elevación también, en la aducción y en elevación. Hacia afuera está conservada. Puede asociarse a un síndrome alfabético, en este caso no. El problema de esta chiquita es que fijaba con su ojo Brown. Y ese era el problema principal, ya que generaba una gran hipertropia en el ojo sano. En el examen con resonancia se observó un oblicuo superior, una tróclea, digamos, todas las estructuras rodeando al oblicuo superior con edema, mucho más grande comparándola con el lado contralateral, y esto se produce como en cuadros autoinflamatorios, en este caso fue una PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática, que hacen como una sinovitis de la tróclea, una trocleitis, y traen esta alteración. Se le hizo como primer tratamiento una inyección de triamcinolona en la tróclea para ver si revertía el cuadro. La verdad que no se modificó, no, la tuvimos que operar, y estamos tratando de que cambie la fijación, está un poco mejor en posición primaria, de todos modos persiste este defecto y algo de tortícolis. La cirugía fue un afinamiento del tendón del oblicuo superior. Otra causa restrictiva que genera alteración en la mirada vertical es la orbitopatía disteroidea, afecta con gran frecuencia a los rectos inferiores, y acá tenemos esta paciente con retracción del lado izquierdo, proptosis y hipotropia, una leve limitación a la elevación. Tiene diplopia, está en su fase todavía congestiva, así que todavía no tiene tratamiento, y fíjense lo que fue su tomografía, el gran aumento de los músculos recto inferior, medio y superior también. El tratamiento corresponde a primero bajar la inflamación, y después, cuando pasa el periodo hematoso de la orbitopatía disteroidea, ver qué hacemos con el escabio. Este chiquito, bueno, tenía miopía. La miopía magna genera un aumento del globo ocular de tal manera que se encaja en la órbita y sus versiones empiezan a limitarse, y además también trae a largo plazo una miopatía asociada al estiramiento de los tejidos de los músculos extraoculares. Este caso, en posición primaria, el chiquito se presentaba de esta manera, con hipotropia, imposibilidad de elevar el ojo izquierdo, y hacía como una, o sea, se juntaba, cuando miraba hacia abajo hacía una convergencia. A la mirada a la derecha estaba bien, y a la mirada a la izquierda también mantenía su hipotropia. ¿Qué encontramos en las imágenes que le pedí, además del gran aumento del globo ocular, que ya sabíamos por el largo axil, un ojo de 29 milímetros, que tenían, bueno, la alteración de los músculos rectos, el recto inferior desplazado hacia nasal, lo mismo que el recto superior, pero además se observaba otra estructura que no correspondía con el oblicuo inferior,
al lado, en la zona inferior. No sabíamos si este era el recto inferior, si era este el recto inferior. Bueno, lo pudimos saber cuando lo operamos, y lo que era esto era un tejido fibroso. Esto era el recto inferior, esta era una banda fibrosa que tiraba el ojo para adentro y abajo, o sea que tenía un mecanismo mixto. Además de su globo ocular grande, con limitación de las aducciones, tenía esa banda fibrosa que es bastante frecuente en estrabismos restrictivos congénitos. Hay que buscarlos en las imágenes y después en cirugía, porque si no, si uno solo va a operar los músculos rectos y no observa que pueda existir estas estructuras y no las libera, no se soluciona. Este paciente, hasta que no le seccionamos la banda orbitaria esta anómala, el ojo no se movía de ese lugar. Otra causa bastante frecuente en los chicos es un cuadro denominado fibrosis del recto inferior, donde hay una alteración en las fibras del músculo recto inferior, que de etiología congénita. Se cree que puede ser también un trastorno de la inervación, con aspecto que modifica el aspecto y la función de ese músculo. Y tenemos acá la pacientita esta con este tortícolis, un tortícolis hacia el lado del ojo afectado, que era el ojito izquierdo, que estaba en hipertrofia y presentaba una pseudotosis. En la mirada hacia abajo estaba normal, en la mirada a la derecha, y mantenía su hipotropia. Y cuando fijaba con su ojo afectado, se observaba la hipertropia correspondiente, que era una desviación vertical. Cuando lo fuimos a operar, buscamos el recto inferior, era sumamente tenso, y bueno, se hizo un gran retroceso de ese músculo. Y hay una alteración de los músculos extraoculares que no es frecuente de ver, se manifiesta desde la temprana infancia porque es congénita. La causa está relacionada a una forma de fibromiomatosis, se denomina, es una forma no de neurofibromatosis, sino de miomatosis, que afecta a los músculos extraoculares y los transforma en masas musculares aumentadas de tamaño y totalmente fibrosas. Acá hay dos casos, uno con esotropia e hipotropia, y otro chiquito con hipotropia. Y cuando van a estudiarlo en las imágenes, observan estos músculos enormes, gran aumento de tamaño. Acá lo mismo era el recto inferior. No tienen compromiso inflamatorio ni tiroideo, se descartan todas las otras alteraciones, y en la biopsia de estos músculos, cuando se va a operar, se encuentra fibrosis, fibrosis inespecíficas del tejido. Bueno, volviendo a desviaciones verticales, en estrabismo tenemos que diferenciar lo que es la DBD de las desviaciones verticales que no son DBD, que son producidas generalmente por los músculos oblicuos. Este es un cuadrito también del doctor Romero Apis, que es muy interesante si quiero profundizar, y recordar que cuando hablamos de DBD hablamos de una hipertropia disociada, de una hipertropia alternante. Cuando fija un ojo, el otro ojo se va para arriba, cuando fija el otro pasa exactamente lo mismo, o sea, pareciera como que no cumple las leyes de Hering. Lo contrario ocurre en la hipertropia no disociada o en la hipotropia no disociada, que cuando fija un ojo se van a invertir la dirección de las desviaciones. La DBD está asociada a un nistagmus latente, presenta el fenómeno de Wielczewski y Posner positivo, y se puede medir con prismas las dos, pero en el caso de la DBD la desviación va a ser variable cuando fija con un ojo y cuando fija con el otro. Cuando hablamos de desviación vertical no disociada, podemos tener hipertropia o hipotropia. Si hay hipertropia es por una hiperfunción generalmente de los músculos oblicuos inferiores y va a formar un síndrome en B, y cuando hay hipotropia, una hiperfunción de los músculos oblicuos superiores con síndrome en A. Cuando hay hiperfunción de oblicuos en forma esencial, sin una alteración en el plano horizontal, tenemos lo mismo que hablamos antes, un síndrome en B. Puedo no tener desviación en posición primaria, pero sí aparece en las lateroversiones, en la posición diagnóstica del oblicuo inferior. Acá no se
en este caso es bastante asimétrica y es más dominante del lado derecho. Pero fíjense acá arriba también, cuando mira hacia a la supra-dextroversión, se observa también la hiperfunción de este oblicuo. Lo mismo acá está más alto, se abre arriba, se cierra abajo. Este chiquito tenía una ligera exo en posición primaria, pero era principalmente una B. En cambio, esta chiquita era una chiquita con una T de ciancia, con DVD, más hiperfunción de oblicuos inferiores. Fíjense acá el oblicuo inferior, acá no tanto. A la mirada a la derecha hay un falling eye. Y acá hay también se eleva este oblicuo. Bueno, esto puede asociarse a DVD, que es la forma más frecuente que aparece en los síndromes de ciancia, en la esotropia congénita con DVD, nistagmus latente y muchas veces hiperfunción de oblicuos inferiores. ¿Cómo investigamos estos pacientes? ¿Cómo diferenciamos cuánto es DVD, cuánto es de desviación vertical? Ese es el gran problema en estos estrabismos. Hay que estudiar bien las lateroversiones, en los chicos sirve mucho filmarlos, sacarles fotos, mirar las filmaciones después, mirar las fotos después, se ve, a veces durante el momento de la consulta no se puede observar bien, pero si uno detiene, va viendo los videos, va armando bien este cuadro de hiperfunción de oblicuo y tratando de diferenciar de DVD. Si el chico es más grandecito y colabora, podemos hacer las pruebas. Buscar siempre las incomitancias, investigar siempre la elevación en aducción y en depresión para buscar oblicuo superior o oblicuo inferior, y si hay falling o rising eye para descartar qué predomina más, si predomina la DVD o predomina la hiperfunción de oblicuo inferior. Todas las maniobras semiológicas para DVD, medir de lejos, medir de cerca, medir en la posición inferior buscando DVD abajo, y esto que es tan fundamental, que es analizar todo el registro que hacemos durante la consulta. Entonces, cuando tenemos una desviación vertical no disociada en DVD, puede ser en hipotropia o en hipertropia. Si es en hipotropia, ¿hay una DVD con hipotropia? Sí, es rarísimo, pero existe. Generalmente puede haber un síndrome NA por hiperfunción de un oblicuo superior. También hay nistagmus latente y no corresponde con el monto de la hipertropia. La hipertropia es variable cuando está asociada, tiene también obviamente nistagmus latente, puede verse en la DHD, puede haber síndrome en B, y buscar el signo, qué pasa con esa hipertropia en aducción. Si es mayor que en abducción, ese es el monto de la DD en DVD. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Sigo? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Estamos Clau. bien? ¿Alguna pregunta, algo? No, están todos muy concentrados. Perfecto, Clau. ¿O dormidos? No. Bueno, cuando tenemos DVD, acá hay un caso de un chiquito con una DHD, o sea, DVD más una desviación en exotropia, que en posición primaria tiene, fijando con el ojo izquierdo, tiene una desviación de exotropia de 5 con una DVD de 10, pero cuando fija con el ojo derecho, la DVD aumenta a 20. Esto es lo que habla de disociación, lo que muestra la gran variabilidad de acuerdo al ojo que fije, que es característico de las desviaciones disociadas verticales, asociadas o no a esotropia o exotropia. Acá está el chiquito mirando a la distancia, fijando con el ojo derecho, la gran DVD del ojo izquierdo manifiesta, totalmente manifiesta, y acá cuando fija con el ojo izquierdo, la DVD del ojo derecho no es tan notoria. Acá haciendo la oclusión con el oclusor translúcido, buscando el test de Posner, como el ojo que manifiesta menos DVD, debajo del translúcido, aumenta, y cuando fija en aducción con el ojo izquierdo, como aparece el rising eye, la hiperfunción de ese recto superior. Estas son las características semiológicas de estos casos. ¿Qué hacemos en DVD? Hacemos oclusión, si tenemos oclusor translúcido o un Provin que nuble. Oh. ¿Qué ha sucedido?
Se te descompartió la pantalla. Bien. Vuelvo para atrás. Vuelve a compartir pantalla, el cuadradito verde. ¿Ahí están viendo? Ahí está de vuelta. Búscala. Sí, vamos para donde nos quedamos. Ya estamos finalizando. Hay unos videos, vos sabés que puede ser que sea por eso, que a veces cuelga un poquito la presentación. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y acá haciendo una oclusión con la mano, porque no había translúcido en esa época, fíjense cómo el ojo derecho viene de arriba, y haciendo lo mismo en el otro lado, pasa lo mismo. Esto es lo característico de la DBD, la hipertropia alternante. La oclusión que se recomienda es una oclusión monocular, lenta, con el paciente mirando a la distancia, siempre que tenga buena visión. Y hacerlo en todas las posiciones de la mirada, especialmente buscando en la mirada inferior la DBD. Hay un fenómeno de Bielchowski, no el de la parálisis del cuarto, que es la inclinación de la cabeza. Bielchowski fue muy estudioso, describió muchas maniobras. Este caso es con filtro rojo, y lo que hacemos, acá está en este video corriendo, es anteponer un filtro rojo para ver qué pasa, cómo responde el otro ojo cuando ponemos un filtro rojo al ojo fijador. Puede hacer un movimiento horizontal o puede hacer un movimiento vertical. En hipertropia, en realidad, cuando nublamos el ojo fijador, lo que tiene que hacer es o irse hacia adentro o irse hacia abajo. Ahí se ve que baja lentamente, casi como el mismo movimiento de divergencia de la DBD, muy lento, cuando ocluimos con el filtro rojo el ojo fijador. El movimiento es muy lento, tienen que repetirlo varias veces, solamente es positivo en la mitad de los casos, pero ayuda mucho cuando uno tiene duda, porque la DBD es muy asimétrica y queremos saber si el ojo fijador también la presenta. Se puede hacer con esos filtros o con la barra de filtros de densidad creciente. Acá tenemos este paciente mirando de costado, detrás del oclusor, como el ojo ya empieza a manifestar la elevación. Cuando se antepone el filtro rojo, el ojo desciende. Ese es el fenómeno de Bielchowski, y es patognomónico de DBD. Y es muy útil usarlo. Y este es otro videíto haciendo lo mismo. Fíjense cómo los hago trabajar a mis pacientes, se sostienen ellos porque yo tengo que filmarlos y además ponerle el filtro rojo. Así que busquen pacientes así tan colaboradores. Ahí están en el test de Posner, como el ojo hace la DBD. Cuando ponemos esto van a ver que baja. Fíjense mientras va corriendo, ella como que quiere empezar a fijar con ese ojo, y al sacar sube. Entonces ahí lo ponemos, el filtro rojo en el ojo fijador, el ojo baja, sacamos y fíjense cómo eleva. Creo que lo hago una vez más. Ahí bajó. Y ahí se va para arriba. Se ve a veces mejor eso, que al sacar el rojo empieza a verse la elevación. Y esos son todos los signos en consultorio que nos ayudan, además de las medidas con los prismas, de buscar patrones alfabéticos, de buscar variabilidad en los ángulos. Y ahí del otro lado, fíjense, detrás del oclusor translúcido ya aparece la DBD manifiesta, y ponemos el filtro rojo del lado que está fijando. Fíjense que acá casi no baja. Ahí se vio el cambio. Pasa como a querer fijar con ese ojo. ¿Ven cómo eleva? Y ahí lo hizo positivo. Ahí ya tenía desviación vertical asimétrica por hiperfunción de oblicuos inferiores más DBD. Se operó de la esotropia, se operó con una TAOI bilateral. La DBD obviamente se sigue manifestando, pero más compensada. Ahí ven cómo el ojo sube y baja. Bueno, creo que eso es todo. Después tenemos la hiperfunción de oblicuos inferiores. En este caso está chiquita,
En posición primaria, mirando a la derecha y mirando a la izquierda, miren la gran hiperfunción. Ella tenía una pequeña esotropia, no exotropia, acá aparece exo, pero en realidad es una pequeña ESO de 5, pero lo que más se veía era la hiperfunción del oblicuo, el gancho, el raíz line ahí del oblicuo inferior. Fíjense que de grado de 4 cruces. Y del otro ojo también la tenía, pero era muy, muy asimétrica. Y bueno, en este caso también, mirando a la derecha la hiperfunción del oblicuo, cómo hay que buscarlo en las miradas en los horizontales y también arriba. Y después observar con el patrón translúcido si hay comportamiento de DVD asociado o no. En este caso era una pura hiperfunción del oblicuo inferior. Y acá cuando hay una DVD más, hiperfunción de oblicuo inferior con síndrome en B, muy similar a la otra chiquita, en posición primaria la esotropia, ya la hipertropia, en la mirada a la derecha, fíjense el gran gancho que hace acá, este ojo sigue en hipertropia y tiene una B muy marcada. El síndrome de B en estos cuadros es bien marcado cuando la hiperfunción del oblicuo es bilateral. Disminuye cuando hay DVD asociada. En este caso tenía todo. Este es otro pacientito también con la combinación de esotropia con hiperfunción de oblicuos inferiores. Se le pone el oclusor translúcido para observar la desviación vertical. Y bueno, esto es operado, cómo mejoró el cuadro. Creo que tenía una más. Bueno, y la típica síndrome de esotropia congénita o de ciencia, con hiperfunción de oblicuos inferiores. Fíjense que tenemos 20 de diferencia entre arriba y abajo, hiperfunción de los oblicuos inferiores acá, marcada acá, y la gran B. La DVD era de baja magnitud, asimétrica y compensada. Por eso no se opera la DVD, se opera la hiperfunción de los oblicuos y la esotropia. Después tenemos DVD con A, con hiperfunción de oblicuos superiores. También existe, es menos frecuente, pero hay que buscarla porque si no operamos esa hiperfunción recidiva, la esotropia. Y este es el caso de la pacientita, fíjense mirando arriba y mirando abajo. Acá cómo se manifiesta la hipofunción de este oblicuo superior, acá no tanto, pero acá sí. Y este pacientito, y este es un pacientito del Hospital Austral, fíjense el asiento, no sé si el asiento, me acordé, que tenía una gran esotropia con un síndrome en A. Perdón, con un síndrome en B y DVD. Cuando lo hacemos mirar a la derecha, como el ojo se va para arriba, el ojo se va para arriba, bien de Rising Eye. Acá aparecía como una hiperfunción de oblicuos superiores. Cuando hay DVD, a veces parecieran que hay hiperfunción de todos los 4 oblicuos. Eso hace también la DVD en el estudio de las versiones. Por eso es tan importante medirlos bien para buscar estas anisotropías y verificar qué cirugía vamos a hacer. En la mirada arriba el ojo izquierdo seguía más alto. Se operó también DVD con hipotropia. Este es el cuadro más raro y generalmente es secundario a cirugía, aunque hay descritos algunos casos que no son secundarios a cirugía, por un exceso de cirugía del ojo fijador. Este es el paciente con desviación vertical disociada, mayor del ojo no fijador, una DVD muy asimétrica. Se operó varias veces para corregirla y quedó con una hipotropia residual con pseudotosis, después de un gran retroceso del recto superior de su ojo fijador. Y fíjense cuando se cubre el ojo fijador, que es el derecho, cómo se observa la DVD. Él está acá lo eleva un poquito, pero no vence la magnitud de hipotropia. Acá hay que operar el ojo fijador para que se equilibren las desviaciones. Bueno, esto es un trabajo
que habla de cuando se asocia hiperfunción de oblicuos inferiores a DBD en la posición primaria, lo más frecuente es encontrar doble hipertropia, que es característico de la DBD, y hay que buscar en las miradas laterales a ver qué es más predominante, si la DBD o la desviación vertical. Generalmente en los chicos lo más manifiesto es la desviación vertical por los oblicuos inferiores, no tanto la DBD como sucede en los adultos. Entonces, como conclusión, recordar que las desviaciones verticales son asociadas a estrabismos primarios, en ese caso hablamos de hiperfunción de oblicuos o alguna alteración en las políticas de los rectos verticales, o también pueden ser secundarias a alteraciones orbitarias, a parálisis, a síndrome de Brown, a otros tipos de estrabismos que ya no son los esenciales. Y que en la semiología es básica, es fundamental para diferenciarlas, para saber qué es lo que requiere tratamiento, si hay que hacer tratamiento combinado, en caso de que haya DBD con desviación vertical, o solamente de oblicuos inferiores en esos casos. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna preguntita, si quieren comentar algo.